Esta es una demostración de cómo funcionan los Live Labs de Oracle. En particular vamos a ver cómo podemos hacer una reservación en los Live Labs de Oracle y vamos a realizar el laboratorio de Database Security Assessment Tool, o como bien se conoce, DBSAP. ¿Cómo funciona esta herramienta? Y vamos a ir avanzando poco a poco con esta demostración. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Live Labs. Podemos buscar Live Labs en Google, Oracle Live Labs, y vamos a llegar a la página de los Live Labs de Oracle. Podemos observar que hay muchos workshops disponibles de diferentes funcionalidades de los productos de Oracle. Tenemos algunos sobre base de datos, sobre seguridad en particular. Tenemos varios laboratorios y cómo funcionan es que ustedes realizan una reservación del Live Lab que quieren ustedes realizar. Aquí tenemos el de seguridad, Native Network Encryption, Label Security, Transparent Data Encryption. Aquí se puede ver cómo se realiza la encriptación con el producto de Advanced Security, cómo realizamos data reduction, lo que es el buscamiento dinámico, algunos conceptos básicos de seguridad. Y cuando ustedes seleccionan alguno, en este caso en particular el de Database Security Assessment Tool, DBSAP, lo único que tenemos que hacer es hacer nuestra reserva. Y al momento de hacer nuestra reserva se nos va a aprovisionar en la nube de Oracle un ambiente donde vamos a poder trabajar tranquilamente y realizar los pasos que nos va a ir indicando el mismo laboratorio para ir conociendo la funcionalidad que nos da cada producto. En este caso en particular, estaríamos trabajando en un ambiente para ver cómo funciona el Database Security Assessment Tool. Cuando nosotros hacemos una reservación en estos laboratorios, la podemos hacer de forma inmediata, es decir, que al momento de dar un submit se puede generar inmediatamente el ambiente para que accedamos a él, o lo podemos programar en alguna día y fecha que nosotros queramos en base a nuestra zona horaria. Definimos en qué día y en qué horario queremos hacer nuestra reservación y podemos gestionar y tener listo este laboratorio en el día y hora que nosotros queramos seleccionar. Un punto importante cuando nosotros hacemos una reservación en cualquier laboratorio es que necesitamos pegar en esta zona nuestra llave de SSH que nos va a permitir una conexión directa y segura hacia los ambientes que se van a aprovisionar para nuestro laboratorio. ¿Cómo generamos esta llave? Lo vamos a hacer a través de este link. Nos va a indicar cómo generamos nuestras llaves de conexión, ¿sí? Nos va a decir paso a paso lo que tenemos que hacer dependiendo del sistema operativo desde donde nosotros estemos trabajando. Por ejemplo, en mi caso, que yo estoy trabajando en Windows 10, aquí incluso me presenta un video de cómo generar mis llaves, pero es un proceso sumamente sencillo. Utilizamos una herramienta que está dentro de Windows que se llama Windows PowerShell. Simplemente lo buscamos, lo cargamos y ya que nos aparece en la pantalla, lo único que tenemos que hacer es ejecutar este comando ssh-keygen y con esto se va a generar nuestras llaves. Nos va a preguntar una especie de password que se le llama passphrase y ya que generó las llaves, nos cambiamos a un directorio que se llama .ssh y vemos que se genera nuestra llave pública y nuestra llave privada. En este caso, la llave pública se llama idr-rca.q y la llave privada es esta. Si nosotros le damos un cat o un type al archivo de la llave pública, de aquí podemos hacer un copy de toda esta cadena o abrirla en un archivo de texto, copiar esta cadena y esta cadena es la que nosotros vamos a pegar aquí. Y con esta cadena ya podemos hacer nuestra reservación y vamos a tener listo el laboratorio para que nosotros podamos acceder a él. En nuestro caso, nosotros ya tenemos una reserva hecha, que es la de Database Security Assessment Tool, y simplemente le damos Launch Workshop.
Y aquí ya tenemos la información. Aquí tenemos la dirección IP. En este caso solo es un servidor. En otros laboratorios podemos tener desplegados varios servidores que conforman todo el laboratorio que vamos a realizar. En este caso solo es un servidor de base de datos con esta dirección IP. De tal manera que con esta dirección IP nosotros configuramos nuestro acceso. En este caso yo lo tengo configurado con un cliente de SSH que es conocido como MOVA, el cual voy a presentar a continuación. Y con este cliente MOVA yo puedo hacer mi configuración, defino mi sesión y en la parte pongo la dirección IP del servidor que me desplegaron en esta parte. En este caso mi servidor es, esta es su dirección IP pública. La vamos a poner en esta parte. Y vamos a siempre a especificar el username OPC. Finalmente lo que hacemos es poner la llave privada. Esta llave privada es la que generamos en este paso, ¿sí? Cuando generamos nuestras llaves, que se generó una llave pública y una llave privada, vamos a poner la llave privada que se generó en este paso. En este caso mi llave privada se llama agkey.ppk. Entonces, con esto ya está lista mi conexión hacia el servidor que fue aprovisionado para el laboratorio. Y vamos a ver si esto nos funciona. Entonces, como comentábamos, tenemos esta dirección IP que tiene 119.36, la cual es la que tenemos configurada en nuestra conexión hacia el servidor. Usuario PC, la llave privada. Probamos que esta conexión se pueda realizar. Y ya tenemos nuestra conexión al servidor donde vamos a trabajar el laboratorio de DiviSat. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tomar esta información que vamos a estar usando continuamente durante todo el laboratorio y la vamos a copiar y pegar en un archivo de texto. Y aquí ya la tenemos, ¿sí? Vamos a continuar con el paso a paso que nos va a indicar el laboratorio. Primero aquí nos da una introducción donde, bueno, necesitamos tener una cuenta de Oracle. Puede ser nuestra cuenta de My Oracle Support para entrar a los Live Labs. Hacer la reservación, como lo vimos hace un momento. Aquí nos explica cómo son los ambientes. En este caso, vamos a trabajar con un ambiente, un servidor que se llama DBSecLab, como lo vamos a ver en nuestra pantalla de la terminal. Se llama DBSecLab. Aquí está el nombre del servidor. Y este servidor, lo que tiene ya preconfigurado es un contenedor de base de datos Oracle con dos pluggable databases, PDB1 y PDB2. Vamos a estar trabajando con estas bases de datos. Y bueno, tiene muchas otras cosas configuradas que para fines del laboratorio de DiviSat no son necesarias revisarlas, pero vamos a trabajar con estas bases de datos y con el DiviSat. Pues aquí nos explica cómo están los laboratorios. Por ejemplo, en el caso de que hiciéramos un laboratorio de Audit Vault y Database Firewall, un laboratorio de Database Vault, etcétera, pues todo esto está disponible cuando nosotros hacemos nuestra reservación. Y bueno, aquí nos va explicando todo esto. Aquí nos explica lo que habíamos revisado de cómo generar nuestras llaves de conectividad de SSH. Y aquí también nos explica algunas formas para ver que nuestro laboratorio está listo para trabajar con él. Esto se puede revisar por si quieren hacerlo de alguna manera diferente. Aquí está la parte de inicialización del ambiente. En nuestro caso no necesitamos hacer más que pasar a los siguientes pasos. Y aquí es ya básicamente cómo se trabaja con esta herramienta de DiviSat, el Database Security Assessment Tool. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a hacer la instalación del DBSAT, que es muy sencilla. Simplemente consiste en descomprimir un archivo .zip, hacer la colección de los datos, generar un reporte de vulnerabilidades, analizar este reporte, analizar los findings, etcétera. También vamos a ver la parte de descubrimiento de datos sensibles y vamos a analizar el reporte que se nos genera de datos sensibles con la herramienta de DBSAT. Recordemos que DBSAT tiene dos funcionalidades. Una es el report, que nos va a generar las vulnerabilidades que existen en nuestras bases de datos, y el otro es el Discoverer, que nos va a descubrir datos sensibles. Entonces vamos a continuar, vamos a empezar con esta parte del DBSAT. Nos vamos a conectar en nuestro servidor y vamos a cambiarnos con la cuenta de Oracle. Nos cambiamos a un directorio donde se encuentran todos los shells y scripts que vamos a usar con DBSAT. Y vamos a crear un directorio donde vamos a instalar el DBSAT, que en este caso es la versión 22.1. Ya tenemos esto. Y ya aquí tenemos descargado el .zip, donde está precisamente toda la herramienta de DBSAT. Es un archivo muy pequeño. Y lo único que tenemos que hacer es descompactarlo. Aquí ya nos descompactó todo en el directorio DBSAT 22.1, perdón. Y aquí ya está todo descompactado de una manera muy rápida. Ustedes pueden ver, descargar el DBSAT.zip, lo pueden descargar de Majoracol Support en la nota 21.38.25.4.1. Ahí pueden encontrar el zip que pueden descargar para instalarlo en su ambiente. Vamos directamente a lo que es la colección de datos. Tenemos esta primera parte que es un collector. Entonces nos cambiamos al directorio donde hicimos la descompactación del archivo .zip. Y vamos a primero ver qué parámetros recibe este ejecutable que se llama DBSAT. Rápidamente vemos que lo que tenemos, por lo que podemos hacer con este ejecutable DBSAT es ejecutar el colector, el reporteador y el discoverer. Como comentábamos, hay una primera fase que es la colección de datos que hay en la base de datos para después, sobre esta colección, ya sea que ejecutemos el reporter o ejecutemos el discoverer. Ya comentamos que el reporter es el que nos va a generar una salida con la lista de vulnerabilidades identificadas en nuestra base de datos, y el discoverer también nos va a generar un archivo de salida con los datos sensibles que fueron identificados. Y es muy fácil la ejecución ya del colector. El colector simplemente ejecutamos DBSAT con el parámetro collect y damos la conexión hacia nuestra base de datos y el nombre del archivo de salida que vamos a tener. En este caso ya se había configurado previamente en la base de datos el usuario DBSAT admin con ciertos privilegios que necesita para hacer esta colección. Este es nuestro string de conexiones a la base de datos y este es el archivo de salida. En la documentación ustedes pueden ver qué permisos debe de tener este usuario que debe de ser creado en la base de datos para poder hacer las labores de colección, ¿sí? Aquí nos indica que el DBSAT no va a crear ningún objeto en la base de datos. El DBSAT solo ejecuta consultas similares a las que un DBA podría ejecutar en sus tareas diarias. El tiempo que toma para completarse este colector depende del hardware y los metadatos que necesitan ser coleccionados. Y este laboratorio fue creado para probar para darnos algunos findings o algunos hallazgos del análisis, dependiendo del hardware que está disponible, y puede tomar entre 1 y 3 minutos. Entonces vamos a ejecutar el colector en nuestra base de datos PDB1. Aquí nos pide un password y aquí nos indica que el password que debemos de poner es Oracle 123. Este es el password del usuario que se va a conectar a la base de datos
para hacer toda la colección de la información. Como ya lo comentamos, el usuario DBSat Admin es un usuario que ya está preconfigurado en la base de datos. En la documentación de DBSat se puede ver qué privilegios necesita este usuario para poderse conectar y hacer la conexión. Y entonces, como ya lo dijimos, aquí como parámetro pusimos que la salida se iba a llamar pdbHall, y aquí entonces nos dice que va a generar un archivo pdbHall.zip. Vamos a ver si ya concluyó. Aquí nos vuelve a pedir un password. El password es con el que se va a proteger el archivo de salida. En este caso vamos a poner, según nos lo indica aquí, pongamos Oracle 123. Entonces con este password se protege la salida del colector, lo verificamos y ya se generó el archivo JSON, que es el que contiene toda la colección de información que se realizó con el colector. Ya tenemos este archivo que está protegido con el password que nosotros pusimos en esta parte. Aquí nos indica que el colector, para poder coleccionar datos completos, ejecuta algunos comandos en el sistema operativo para colectar información de los procesos y del file system. Y el colector debe de correrse en el servidor donde vive la base de datos. Y además, el DBSat con el colector se debe de correr con un usuario del sistema operativo que tenga permisos de lectura sobre los archivos y directorios del Oracle Home y los del TNS Admin. Bien, ya tenemos el colector, ya tenemos la salida que se llama pdbHall.zip. Ahora sobre ese pdbHall.zip vamos a generar un reporte de vulnerabilidades. Es un comando muy sencillo, volvemos a mandar a llamar el DBSat con la opción o la bandera de report y le damos el archivo de entrada que va a analizar para generarnos nuestro reporte de vulnerabilidades. Lo ejecutamos. Nos pide precisamente el password que le definimos al archivo JSON o al archivo zip. Y si le damos correctamente el password, termina el reporte exitosamente, y ahora la salida también nos va a pedir un password. Entonces también ponemos Oracle 123 o el password que ustedes quieran manejar. Y entonces ya se generó el reporte, el reporte de vulnerabilidades en formato TXT, formato HTML y en formato en Excel. Entonces, si lo vemos, pues ya podemos tener aquí la salida del reporte también en formato zip y con un password que protege la salida. Ahora lo que vamos a ver es extraer la información que se generó por el reporter. Entonces le damos un unzip y obviamente nos va a preguntar el password que habíamos definido. Y ya se extrajeron los archivos TXT, JSON, XML y Excel. ¿Sí? Esto estaba contenido en este archivo y ya lo tenemos extraído aquí. Aquí lo que vamos a hacer es levantar un servidor de Glassfish, un web server, solo para fines de poder visualizar la salida. Digo esto, por ejemplo, este archivo HTML, pues lo abren con un navegador o lo abren con un Excel y obviamente lo van a poder visualizar, o si lo vemos, por ejemplo, este archivo aquí, pues aquí ya está todas las vulnerabilidades identificadas en nuestra base de datos. Esto lo vamos a ver en un formato más amigable con HTML. Y simplemente aquí lo que vamos a hacer es inicializar el servidor de Glassfish y nos dice que ya podemos ver el reporte HTML desde un navegador
que va a estar accediendo a nuestro servidor de base de datos y a la ruta donde se encuentra el archivo HTML. Entonces, esto simplemente lo podemos copiar y pegar en un navegador. Y ya nos despliega la salida de este reporter con las vulnerabilidades. Y aquí podemos observar la información de nuestra base de datos. La base de datos no está en modo archives, está en el contenedor CDB1, la base de datos se llama PDB1, en sistema operativo Linux. Y aquí nos da un resumen de todos los aspectos que fueron evaluados, si hay algunas cuestiones de recomendaciones o algunas vulnerabilidades de bajo riesgo, de medio riesgo o de riesgo alto, el total de hallazgos, y está dividido en diferentes aspectos. Se validan lo que son las cuentas de los usuarios, los privilegios y roles que hay en la base de datos, si hay control de accesos, control de acceso fino, auditoría, encriptación, configuración de la base de datos, configuración de la red y del sistema operativo. Entonces aquí ya tenemos esta salida con la cual podemos nosotros ir viendo los aspectos que fueron evaluados. Por ejemplo, el tema de parcheo. Si tenemos los últimos niveles de parche en nuestra base de datos, nos indica obviamente que es bien importante, por eso lo marca como una vulnerabilidad de riesgo alto, pues nos indica aquí que es muy importante tener nuestra base de datos, nuestro software de base de datos al día con todos los fixes de seguridad. Y siempre las vulnerabilidades tienen un fundamento, un sustento. Por ejemplo, en este caso está sustentado por CIS y por STIG, ¿no? Son estándares de seguridad, son que establecen mejores prácticas de seguridad en nuestras bases de datos. Y aquí vamos a ver los detalles de cada vulnerabilidad. Entonces tienen esto en formato HTML y lo mismo lo tienen en un formato Excel. Vamos a continuar con lo que nos va diciendo el laboratorio. Aquí nos dice que analicemos. Como ya lo vimos, abrimos el archivo. Ya vimos toda la información que está contenida. Y aquí nos explica un poquito más de los niveles de riesgo que tiene cada vulnerabilidad, las referencias hacia el CIS o hacia el STIG, que son estándares y buenas prácticas de seguridad. Y así nos va explicando cada aspecto, ¿no? que tiene cada vulnerabilidad identificada. Y van a haber algunas que aparezcan como sin problema, entonces esas pues podemos pasarlas por alto. Un aspecto que puede ser de mucha utilidad cuando estamos revisando nuestro reporte de vulnerabilidades y si queremos nosotros encaminarnos hacia una arquitectura de máxima seguridad, podemos evaluar de aquí rápidamente, por ejemplo, el tipo de auditoría que estamos manejando, si estamos usando Virtual Private Database, Real Application Security, Label Security, Data Redaction, Transparent Sensitive Data Protection, encriptación, si tenemos un table space, alguna columna encriptada, si tenemos habilitado Network Encryption, si tenemos segregación de funciones habilitado con Database Vault, si estamos haciendo análisis de privilegios para establecer los privilegios mínimos que necesita un usuario para realizar sus funciones. Entonces, esto nos da una visibilidad de el nivel de adopción que tenemos en las soluciones de la arquitectura de máxima seguridad. Entonces, esto nos puede servir de guía para decir, bueno, nos hace falta encriptar table spaces o columnas, habilitar la encriptación de la red, habilitar otros tipos de auditoría, etcétera. Y bueno, vamos a ir viendo más detalle conforme avanzamos con el documento. Y bueno, como ya lo hemos comentado, aquí está, ustedes pueden revisar esta sección que les indica qué es lo que hay que hacer. Es decir, no es solamente decir que hay una vulnerabilidad, sino de qué manera yo puedo remediar esa vulnerabilidad. Entonces,
es muy enriquecedora esta información que les va a permitir ir solventando cualquier vulnerabilidad que ustedes puedan encontrar. Ahora vamos a ver lo que es el descubrimiento de datos sensibles, con lo que se conoce como el Discoverer de DiviSat. Básicamente lo que vamos a hacer es hacer unas pequeñas modificaciones en un archivo de configuración que tiene el DiviSat. Nos cambiamos al directorio donde se encuentran los archivos de configuración. Y aquí nos indica que hagamos una copia. Tenemos un archivo de ejemplo. Vamos a hacer una copia de este archivo. Vamos a cambiarle los permisos a este archivo. Vamos a editarlo. Y vamos a agregar simplemente este parámetro. Entonces, hacemos la copia para poderlo editar. Lo editamos. Y vemos algunos parámetros que podríamos necesitar para que el Discoverer se conecte a nuestra base de datos y haga el descubrimiento de datos sensibles. En este caso, lo único que tenemos que hacer es establecer el parámetro service name igual a pdb1. Bueno, y en la documentación ustedes pueden ver aquí mismo en el archivo si en un momento dado necesitan habilitar algún otro parámetro, cambiar el puerto, el nombre del host. Si ustedes ocupan wallets en su conexión a su base de datos, lo pueden definir aquí. En este caso solo necesitamos hacer esto. Lo salvamos. Nos cambiamos de directorio. Y ejecutamos el Discoverer. Igual, ejecutamos DiviSat con la opción de Discoverer y definimos quién es nuestro archivo de configuración que está en esta dirección y cuál es nuestro archivo de salida. Entonces, copiamos, ejecutamos, nos pide el usuario con el que se va a conectar a la base de datos para hacer el descubrimiento, que este es un usuario previamente creado, con el password que se definió para este usuario. Y empieza a hacer el descubrimiento. Cuando termina esto, nos va a preguntar el password para proteger el archivo de salida. Le vamos a poner un password. Lo vamos a confirmar. Y ya se generó nuestro archivo de salida con los datos sensibles. Ahora vamos a extraer la información que se generó. Igual nos va a generar, nos generó el Discoverer, nos generó una salida en HTML y en Excel o en CSV. Nos pide el password. Y ya tenemos nuestra salida en HTML del Discoverer y en Excel. Entonces aquí vamos a ver qué datos sensibles fueron descubiertos por el Discoverer. Igual usamos el servidor de Glassfish para poder visualizar el archivo. Y aquí vemos la dirección URL que podemos usar para visualizar nuestro reporte de datos sensibles. Entonces la copiamos, la pegamos en un navegador y ya lo tenemos aquí. Y entonces aquí es lo que vamos a ver. Los datos sensibles están clasificados como información biográfica, información financiera, información de salud, información de identificación, información de IT, datos de usuarios,
información de empleo, de trabajo, por ejemplo, salarios, datos de compensación, etcétera. Y aquí nos va a ir dando también ciertos niveles de riesgo que tienen ciertos datos que fueron identificados, nos explica con detalle qué tipo de controles son los recomendados, por ejemplo, implementar en estos datos sensibles cierta auditoría, encriptar estos datos, enmascararlos en los ambientes de desarrollo y pruebas, restringir el acceso a los administradores de estos datos sensibles, bloquear el uso de estos datos fuera de la aplicación, monitorear la actividad por anomalías en estos datos sensibles, detectar y prevenir ataques de inyección de SQL. Y esto obviamente podemos evaluar estas herramientas de las que hemos platicado de Audit Vault, Database Firewall, Advanced Security para encriptación, Data Masking and Subsetting para enmascaramiento en ambientes previos y Database Vault para segregación de funciones y control de acceso a datos sensibles por los administradores. Y aquí nos va todo el detalle, ¿no? Entonces vamos a llegar a un punto en el cual vamos a ver de tabla, esquema, tabla, columna y qué tipo de dato es el que fue identificado. Aquí lo vemos cada vez a nivel mayor de detalle. Aquí ya tenemos un nivel de detalle donde tenemos el esquema, la tabla, el nombre de la columna, el tipo de dato sensible que se identificó y qué nivel tiene de sensibilidad, ¿no? Entonces, con esto ustedes pueden encontrar estos datos sensibles en su base de datos. Y bueno, esto trabaja con un archivo de patrones ya predefinido. Estos patrones, pues, es precisamente busca patrones o nombres de columnas que tengan relación con información biográfica, financiera, etcétera. Ustedes en estos archivos de patrones pueden incluir otros patrones que ustedes conozcan y que no estén aquí contemplados, de tal manera que pueden descubrir otros datos que tal vez aquí no están contemplados y hacer una búsqueda para encontrarlos en sus bases de datos. Vamos a ver ahora entonces que en el directorio donde nosotros descompactamos el DBSAT en el directorio discoverer.com, vamos a ver que existen unos archivos que tienen la extensión .ini, que son los archivos que tienen los patrones de búsqueda en nuestra base de datos para diferentes idiomas. Tenemos lo que es el inglés, tenemos lo que es el español. Le damos un ojo al que está en inglés y vamos a ver cómo está estructurado este archivo de patrones. Primero tiene una categoría, por ejemplo, número de seguridad social en Canadá, o por ejemplo, el CURP en México. Y lo que va a hacer, lo que se define aquí es qué es lo que debe de buscar en el nombre de la columna. Patrones como population o como personal ID code, como registry code. Y esto es lo que va a buscar tanto en el nombre de la columna como en el comentario que está dentro de la definición de la columna, ¿sí? Y el tipo y la categoría de datos sensibles. Veamos el que está en español. Para que entendamos los patrones que se buscan de datos sensibles. Aquí, por ejemplo, está lo que es el número de seguro social. En el nombre de la columna va a buscar patrones que digan algo así como seguridad o como segur, como sesión, como social, perdón. En el comentario de la columna va a buscar el número de seguridad social o palabras como este tipo de palabras y tiene una categoría. Ustedes pueden agregar sus propios patrones, simplemente agregan una sección como esta. Si ustedes, por ejemplo, para ustedes un dato sensible es, no sé, un número de serie, pues aquí podrían poner que se busque en el nombre de la columna algo que diga como serie, en comentario también algo que diga como serie, y en sensitive categoría, pues la que ustedes quieran definir. Entonces ustedes definen sus propios patrones de descubrimiento de datos sensibles. Adicional, una vez que ustedes hacen eso, si ustedes ven el dbsat.config, aquí es donde ustedes definen cuál es su archivo de patrones. Entonces vamos a buscar esta parte donde definimos los archivos de patrones que se van a utilizar. En este caso, la configuración está para que use el archivo sensitive en inglés.
Ustedes pueden poner otro archivo separado por una coma y poner el de español, y en el de español, dentro del archivo de español, ustedes podrían poner los patrones que quieren buscar dentro de su base de datos. Y con esto, pues, ya tendrían ustedes este descubrimiento más profundo de lo que es la información sensible que hay en su base de datos, y como ya lo comentamos, la salida la van a tener ustedes en un ambiente, en un archivo HTML, como el que vamos a ver a continuación, que ya habíamos revisado, que es este. Incluso si ustedes hacen sus propios archivos de patrones de búsqueda, y sus categorías van a aparecer en esta salida. Y bueno, también lo van a tener en formato de Excel o CSV. Esto es muy útil si lo tienen en Excel o en CSV, porque ustedes lo pueden cargar en Enterprise Manager, lo pueden cargar en el Database Vault o en el Data Masking and Subsetting, para que empiecen a tener su inventario centralizado en la consola de Enterprise Manager de todos sus datos sensibles que algún tratamiento deben de darle, ¿no? Como ya lo platicamos, auditarlos, encriptarlos, enmascararlos, restringir el acceso, bloquearlos, monitorear la actividad, etc. Muchas gracias por su atención.